pasivo según el avalúo correspondiente que ya tengamos a la vista. Se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Hablamos que la Procuraduría General de la Nación puede colocar previos o directamente emitir opinión favorable, que es procedente declararnos como herederos. Y mencionábamos que esta opinión de la Procuraduría General de la Nación es vinculante para el notario, es decir, si no existe esa opinión favorable, no podría dictarse el auto declaratorio de herederos. Y seguimos que teniendo la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, ya podíamos, como notarios, poder llevar a cabo la resolución final de este proceso, que es el auto declaratorio de herederos que paga 10 quetzales en timbre notarial, que es el impuesto que grava dicho auto. Entonces, si ya agotamos todas esas fases que hemos estado viendo desde el paso 1 hasta el 8, por supuesto de manera general, ¿verdad? Ya tenemos, ya estamos facultados como notarios para poder dictar este auto declaratorio de herederos, que es la resolución final de este proceso sucesorio, en este caso intestado. Vamos a considerarlo octavo, es decir, hacemos un resumen, un resumen sucinto de lo que sucedió dentro del expediente propio, que dimos aviso, que solicitamos informe, que publicamos los edictos, que solicitamos los avalúos y realizamos el inventario, que tuvimos opinión favorable de la PGN, algunos documentos que recibimos. Y esto, por supuesto, se los trasladé en las minutas. Únicamente les trasladé estas minutas del proceso sucesorio hasta el momento, porque por el tiempo no vamos a ver todos los procesos de jurisdicción voluntaria, sería imposible. Vamos a ver los que yo considero más importantes y que más van a tener ustedes en su ejercicio profesional. Muchos pues van a ver jurisdicción voluntaria su notariado, creo que es cuatro, tres, si no estoy tres o cuatro, no me recuerdo. Entonces vamos a ver los más importantes. Y en este caso el sucesorio es de los más importantes. Va a ser posiblemente el que ustedes más eh, vean dentro de su ejercicio profesional. Y dentro de los que más vean dentro de su ejercicio profesional va a estar el proceso intestado. Como les decía en la clase pasada, no hay cultura de otorgar testamentos. Entonces, este posiblemente va a ser eh, el que más llegue a su oficina. Por supuesto, si ustedes se dedican al ejercicio profesional, al ejercicio liberal de la profesión. Ahora, si ustedes van a trabajar en el Estado o en entidades privadas como asesores, pues quizá no lo vean, pero recuérdense que los trabajos muchas veces no son para siempre, entonces uno tiene que estar preparado para después, si en algún momento pues surge ese inconveniente. Entonces dictamos el auto declaratorio. ¿Y qué es lo que va a dictar en el auto al fin de cabo en la parte resolutiva, que es el final de la resolución, que es procedente el proceso? Y segundo, que va a declarar como herederos, en este caso legales, a las personas tal y tales, en calidad de hijos, de esposa, de madre, de padre, y que esa declaración la hace con la salvedad que pueda aparecer alguien con igual o mejor derecho. Entonces, en resumen, esto es lo que contendría el auto declaratorio, la resolución final del proceso. Entonces, en este momento, pues concluiría la etapa notarial. Usted como notario ya no tendría por qué llevar a cabo otro acta notarial. Eh, Sin embargo, eso pasaría en la teoría, pero cuando pase a la fase administrativa puede ser que finanzas le coloque algún previo. Entonces, aunque ya pase a la fase administrativa, puede ser que tenga algún tema notarial todavía que hacer si le pone algún previo finanzas. La sección de herencias, legados y donaciones. Es para que vaya sabido usted en su ejercicio profesional que finanzas también le puede colocar previos, así que ojo. Entonces usted va a remitir el expediente a la sección de herencias, legados y donaciones de DICABI, del Ministerio de Finanzas Públicas.
Lo hace mediante memorial. El expediente tiene que ir debidamente foliado. Y es lo que les decía del artículo de la integración que se hace completa del código de notariado. Porque si vemos en el artículo 13 del código de notariado, habla del numeral 3. El protocolo debería llevar foliación cardinal escrita en cifras. Entonces, de ahí es que se toma la obligación de foliar todos los procesos de jurisdicción voluntaria. Ese es el artículo que Procuraduría General de la Nación utiliza como fundamento para solicitar que todos los expedientes vayan debidamente foliados, es decir, 1, 2, 3, 1 de 1, 1 de, en este, 1 de 2, 2 de 2, 1 de 13, 2 de 13, o directamente 1, 2, 3. Entonces, en este ejemplo, el folio 1 sería el acta de requerimiento, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al auto declaratorio que ocuparía otro folio. Entonces, remitimos el expediente debidamente foliado mediante memorial a esta sección. La sección de herencias, legados y donaciones debe llevar a cabo la liquidación del impuesto. Es un impuesto que lo que está grabando y el hecho generador es la transmisión de bienes por causa de muerte. Entonces, en la clase pasada creo que una compañera me colocaba, no sé si fue en esta clase o en la otra, que hasta podría ser inconstitucional que un bien que haya cubierto IVA o impuesto al timbre fiscal cuando se adquirió después tenga que volver a pagar otro tipo de impuesto al momento de transmitirse por causa de muerte. Y hay muchas personas que tienen la misma opinión. Entonces hacemos la sección, lleva a cabo la liquidación fiscal, cuál va a ser el impuesto que tiene que cubrir. Aquí el problema de las liquidaciones es que en la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, pues estipula que si la liquidación no se hace dentro de los primeros 6 meses del fallecimiento del causante, eh, se le va a imponer una multa del 100% del impuesto, más los recargos, que creo que es el 1% mensual, si no sé mal, eso sí no estoy. Vamos a ver, para no darles la información errónea. Sí, mensual, 1% mensual. Entonces, ¿cuál es la problemática de que haya una multa? Y del plazo, sobre todo, porque le están diciendo que si dentro de 6 meses del fallecimiento del causante no se lleva a cabo la liquidación o no inicia la liquidación, le van a colocar una multa. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que dentro de esos 6 meses de fallecido el causante, usted tendría que haber hecho todo esto, el acta de requerimiento, la primera resolución, la junta de herederos, la audiencia de la PGN, el auto declaratorio y después pasarlo a finanzas, es decir, en un periodo de 4 meses, 5 meses máximo de fallecido el causante, usted ya tuvo que haber llevado todo el proceso sucesorio. Y eso tiene dos inconvenientes. El primero es que cuando fallece una persona, generalmente los familiares no están pensando en llevar a cabo un proceso. Lo que ellos tienen es el duelo, ¿verdad? Por el fallecimiento de su familiar, primero. Y segundo, que es muy complicado que dada la burocracia guatemalteca, aunque usted inicie una semana después de fallecido el causante, el intestado o el testamentario, conforme a la burocracia guatemalteca, porque saben que cuando entra algún expediente a un tema burócrata, pues lamentablemente pues le buscan cualquier error para, tal vez no con esa intención, pero sí paralizan mucho los procesos en cualquier ámbito. Lo vemos en la universidad también, a veces con la burocracia, cuando ustedes hacen sus trámites como estudiantes. Entonces, ese es el inconveniente. Primero, que las familias no están en condiciones de erradicar el sucesorio a la semana o semanas de que fallece su familiar. Le voy a decir familiar para no decirle causante, para que no sea tan frío. Y segundo, que dado la burocracia, es muy complicado que usted llegue a los 5 meses de haber fallecido y ya tenga el auto declaratorio. Y después lo ingresa a liquidación en la sección de herencias, legados y donaciones. En ese caso, no le impondrían ninguna multa, porque la liquidación se inició dentro de los 6 meses
de fallecido el causante. Es un plazo, siento yo, demasiado corto, atendiendo a la costumbre guatemalteca y también atendiendo sobre todo a la burocracia que ellos mismos saben que impera en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente siempre le colocan multas. Hay gente que inician sus sucesorios al mes de haber fallecido el causante, su familiar. De igual manera, aunque vaya el proceso muy rápido, a los 7 meses entra a la sección de herencias, legados y donaciones. Entonces, al momento de entrar a los 7 meses, ya le van a imponer una multa del 100% del impuesto. Entonces, imagínense que sea de impuesto 40.000, una multa del igual porcentaje serían otros 40.000, son 80.000 ya de impuestos que usted tendría que hacer frente. La compañera Jenny, cuenta. Buenos días, licenciado. ¿Cómo se calcula esa multa? Disculpe, es que yo estoy en una situación similar y nadie nos dice cuánto tenemos que pagar de multa. Mire, lo que pasa es que la liquidación se hace conforme al artículo 7 de la ley de sobreimpuestos, legados y donaciones, y es un porcentaje de acuerdo a las cantidades. Solo les voy a decir que entre más lejano el parentesco, o si no existe parentesco, más va a ser el impuesto que grava. Entonces, un hijo, un cónyuge, únicamente máximo va a pagar el 6% sobre la totalidad de los bienes líquidos. Voy a poner un ejemplo, dice el artículo 7. Hasta 300.000, si ese es el valor líquido de los bienes, pagará un 4% de ese porcentaje. Es decir, si tenemos 300.000, no, 300.010 vamos a colocar. Y los multiplicamos por ese 4% de los 300.000 y algo, saldrían, si mucho, menos de 2.000 eh, en, en impuestos, si no me sale mal el cálculo. Si esos 2.000 le salieron de impuestos, digamos el ejemplo, y le colocan la multa va a ser igual al valor del impuesto, serían 2.000. El problema es que es un recargo del 1%, y ese es el inconveniente. Vamos a poner otro ejemplo, vamos a hacer bien las cuentas, porque no tenía aquí una calculadora. Porque con los números no soy muy tan hábil que digamos. Imagínense que la cantidad sea de 386.000, digamos, y se hace sobre el 6% de esos 386.000. Saldría de impuesto aproximadamente 23.206 solo de impuesto por la herencia, legados y donaciones. Como se hizo después de los 6 meses, le va a poner una multa en la sección de herencias del 100%, es decir, otros 23.000 de multa. Si hay unos 23 meses de intereses al 1% mensual, saldrían unos 3.000, digamos. Entonces, imagínense de los 23.000 que sería el impuesto para pagar, al final le saldrían casi 50.000 en impuestos que usted tendría que cancelar por esa herencia que usted está aceptando. Entonces, algo así se calculan los impuestos. Pero si los que van a heredar son los ascendientes, es decir, los papás, los hermanos, los tíos, los primos, el impuesto sigue subiendo. Y si al final el que está heredando en testamento, porque el testamento se puede, es una persona extraña, esta persona puede pagar hasta 25% de impuestos. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tomar en cuenta. Levantó otra vez la mano, compañera.
Licenciado, ¿y si son 12 años? Tendría que calcular todos los meses de esos años. O sea, mira, serían la Es que multa. no le entendí mucho el cálculo. Ajá, la multa. La multa es del 100% siempre. Entonces, si es un impuesto y el impuesto es de 4,000 quetzales, la multa sería el 100%, son 4,000. ¿Y si son cuántos años me dijo? 12. Son 144 meses. Entonces, por cada mes le van a colocar ahí el 1% de esos 4,000. Entonces, al final usted va a pagar los 4,000 del impuesto, más los 4,000 de la multa, más el 1% en los 140, en cada mes de los 144 meses. No sé si ahí me expliqué mejor. Licenciado, pero dijo 4.000 de impuesto, 4.000 de multa, más el 1% de los 144 meses. Sí. O sea, en cada mes le van a recargar 1% Sí, pero lo del 1% sí lo entendí. Lo del impuesto y la multa me lo puede volver a explicar, disculpe. de los impuestos, de esos 4,000, como que fuera una tarjeta de crédito. Bueno, digamos que la casa estuviera valorada en 87.000, ¿Mm? según el avalúo. Entonces, ¿cómo le puedo calcular un impuesto y una multa? Pero ¿quiénes van a heredar? Los hijos, su cónyuge, Hijos. hijos. Entonces ellos pagarían aproximadamente el 2% sobre eso. Si solo es un bien de 88,000, 2% del 88,000 sería el impuesto, aproximadamente. ¿Me escuchan bien? Disculpen, es que tengo, eh, Gracias, licenciado. ¿Se sí, escucha bien? que Gili. ahí serían como en ese cálculo como 1,760, digamos, de impuestos, más la multa, que serían igual, y el recargo. Entonces al final, Licenciado, cuenten, disculpe, ¿el recargo del 1% es sobre la multa y el impuesto o sobre el total del bien? sobre el impuesto. Solamente sobre el impuesto, sin contar la multa. Sí, sin contar la multa. Está bien, muchas gracias. Sí, porque si no, solo es multa esa parte, el recargo es otra cuestión, que es el 1%, porque si no le estarían castigando demasiado. Ok, muchas gracias. Entonces, en el caso de la compañera, que serían 1,760, digamos, la multa sería 1,760 y el 1% de los 1,760 se tendría que sumar cada mes. En los 144 meses tendría que hacerse toda esa suma. El compañero Álvaro Cuente, no sé si es la misma persona que me habló ahorita. Sí, disculpe, ahorita bajo la mano. Sí, lo que se hace es que los honorarios se utilizan para bajar un poquito los impuestos, para que no sea tan alto el valor, como está en el acta de inventario que les trasladé. Ahí el activo serían los 88,000, pero podemos restarle unos 10,000, digamos, únicamente en honorarios profesionales para que baje un poco el impuesto. Y no se puede pedir exoneración si es muy alta la multa o el total, licenciado. A eso vamos, compañera, a eso vamos. Qué bueno que preguntó esto, ahorita vamos. Entonces, vamos a quedarnos aquí en la liquidación. Esa liquidación se traslada a la Contraloría General de Cuentas, que esa liquidación tiene que ser aprobada por la Contraloría General de Cuentas. Aprobada por la Contraloría, pues notifican a PGN que se aprobó y le notifican a usted como notario de que ya está aprobada la liquidación y le extienden la orden del pago. Le tienen que extender, mire, tiene que pagar esto
de impuesto, esto de multa y esto de recargo, haciendo un total de esto. Y tiene 10 días para cumplir con el impuesto. O si no, le van a colocar una multa del 100%. Y esta multa del 100%, si usted no paga en esos 10 días, ya es sobre la totalidad. Entonces es una exageración. Entonces, desde el momento que hable con su cliente, le tiene que advertir eso, que se tiene que pagar impuestos. Y también cuando vaya a enviar el expediente a la sección de herencias, le tiene que advertir que en aproximadamente 4 meses dan la orden dan la notificación del pago y se tiene que ya tener el dinero listo para pagar, porque si no es una multa del 100%, pero ya sobre la totalidad del impuesto. Entonces es un tema grosero en este tipo de impuestos. Y además un recargo del 1% otra vez, entonces ahí va a pagar multa sobre multa y recargo sobre recargo. Entonces le dan 10 días para que haga el pago del impuesto, de la multa y de los recargos. Y nos vamos a este paso, el que preguntaba la compañera. Entonces, del paso número 4 nos vamos a ir a este en caso de multa. La multa pues le va a equivaler al 100%. El plazo de 10 días para pagar, caso contrario, multa del 100% sobre el monto total, más ese recargo que yo les decía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Hablar con su cliente y decirle que dentro de esos 10 días hay que pagar el impuesto, pero hay que pagar el impuesto sin la multa y sin el recargo. Ojo con esto, se paga el impuesto sin la multa y sin el recargo. Se hace mediante Declaraguate también. Se meten ustedes a Declaraguate, ahí está el impuesto de herencia, legados y donaciones. Llenan el formulario cuánto es la cantidad del impuesto. Lo pagan en cualquier banco del sistema. Y tienen ahí la constancia del pago. Únicamente pagan la multa, pagan el impuesto sin multa y sin recargos hasta este momento. Entonces, ¿qué van a hacer posteriormente? Van a acudir al presidente de la República. Vámonos al artículo 183 literal R. Mira, nada que ver lo que estamos viendo con el fundamento que vamos a ver, pero se relaciona. Artículo 183, funciones del presidente de la República, literal R. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Entonces, de ahí es que se le da esta facultad al presidente de la República de poder exonerar multas y recargos de algunos impuestos. No el impuesto como tal, sino que las multas y los recargos. Entonces, por eso usted paga el impuesto sin la multa y el recargo. Realiza un memorial usted como notario. Eh, bueno, la persona, usted la auxilia. También la Secretaría tiene algunos formularios para llenar, al igual. Este memorial o formulario entra a través de la Secretaría General de la Presidencia, la que está enfrente bueno, atrás del Palacio Nacional, bueno, a un lado, que es Sexta Avenida. Ahí presentan en su memorial solicitando la exoneración de las multas y los recargos. Acompañan copia del DPI del requirente, copia de la liquidación, resolución y orden de pago. Y la copia también del pago hecho del impuesto sin multa ni recargo. Esto es importante que ustedes ya hayan pagado la multa ni recargo. Entra eso a través de Secretaría General. Realizan el memorial o el formulario también. Lo que solicitan es la exoneración de recargos y de multas. Después el presidente, en teoría, porque en realidad la Secretaría la firma el presidente, pero emite una resolución en la cual puede acceder o no a la exoneración de la multa y los recargos. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Que le exoneran un porcentaje. A veces le notifican y le dicen, mire, le estamos exonerando el 85% de la multa y el 85% del recargo. Entonces, o le exoneran totalmente el recargo y únicamente el 85-90% de la multa. Creo que con Otto Pérez llegó el caso que exoneraba hasta el 100% de la multa.
Entonces, ¿pero qué va a pasar de esos 10 días? Porque Finanzas le dio 10 días para que haga el pago. Entonces, lo que usted tendría que hacer para evitar esa multa del 100% por no pagar es que al momento de que presente el memorial ante presidencia dentro de esos 10 días, también vaya posteriormente con la copia de ese memorial sellado o recibido a la sección de herencias, legados y donaciones, con la copia de la constancia del pago del impuesto, sin la multa y recargos, con la copia sellada del memorial dirigido al presidente solicitando la exoneración de la multa, lo presenta en la sección de herencias y eso lo que hace es interrumpir el plazo de los 10 días. La sección toma en cuenta que usted está pidiendo la exoneración de multas y recargos a la presidencia, entonces eso queda paralizado hasta que el presidente le resuelva si le exonera o no la multa y el recargo. Pero la sección no va a tener ese conocimiento hasta que usted personalmente, bueno, ahora se hace personalmente, anteriormente, esto de pandemia se hacía a través de correo electrónico, ahorita personalmente, lleva esto, la copia del memorial sellado recibido por presidencia, por Secretaría General, mejor dicho, y copia de la constancia de pago. Es importante que siempre acompañe la copia de la constancia del pago del impuesto, porque el original va a ir al registro de la propiedad, si fuera el caso, o al registro respectivo. Pero es importante que siempre acompañe copia tanto a la sección de herencias como a Secretaría General, copia de la constancia de pago. Entonces aquí lo que usted está haciendo es interrumpir el plazo de los 10 días para que no pueda ser sancionado con la multa sobre la totalidad y el recargo sobre la totalidad. Este es un paso extra del proceso sucesorio que normalmente no se enseña, eh, pero se tendría que enseñar, considero yo, porque va a ser lo que vamos a ver nosotros en la práctica. Casi todos los expedientes van a pagar multa por el tema que les digo, que el plazo es muy corto, de los 6 meses, y la burocracia es mucha. Entonces, a veces no se enseña este procedimiento, pero es importante que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, ya vimos el primer paso, que sería que usted pague el impuesto sin la multa y sin los recargos. Realiza un memorial, ese memorial lo dirige al presidente, lo presenta en Secretaría General y en el cual pide la exoneración de la multa y recargos. Inmediatamente después de haber presentado el memorial se va a finanzas, en la sección de herencias, legados y donaciones, para indicar, presenta la copia sellada del memorial y la copia donde conste que usted ya pagó el impuesto sin la recarga, sin los recargos y sin la multa. Entonces, pasa un mes y medio, y el presidente lo notifica así, considerando pues los hechos, le vamos a exonerar el 90% de la multa y la totalidad de recargos. Entonces, la multa bajaría un montón. Usted tendría que después ir a pagar únicamente la multa a través del formulario igual de herencias y legados de Declaraguate y posteriormente acompañar copia de esa constancia del pago de la multa en el porcentaje que emitió el presidente. Por supuesto, ya con la resolución de presidencia, lo acompaña a la sección de herencia, legados y donaciones para que comprueben el pago del impuesto y la multa en su porcentaje. La sección de herencia, legados y donaciones hace la aprobación del pago del impuesto, que está bien hecho, y emite una certificación donde hace constar que pagó el impuesto y también otra certificación normalmente para el Registro General de la Propiedad donde consta el valor de los bienes. Y le devuelve al notario ya el expediente que usted ya entregó a la sección de herencias, legados y de donaciones. Usted ya incorporando esa certificación de la aprobación de la liquidación ya pagada, pues lo que tendría que hacer ahora como notario es emitir el testimonio de las partes conducentes.
y cuáles son las partes conducentes de ese testimonio. Nos vamos al artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual regula: el notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones y en su caso, y la liquidación fiscal. Esto tendría que acompañar usted por lo menos el auto declaratorio, eh, la resolución de PGN y la liquidación fiscal. Y además también tendría que acompañar las constancias de pago del impuesto y de las multas de recargo, pero ya en original. Aquí sí ya se acompaña esa constancia de original, porque es para que sea inscrito y operado en el registro general de la propiedad o en el registro que corresponda. Pero vamos a poner en el registro general de la propiedad porque es mayormente son bienes inmuebles cuando se hacen procesos intestados o testamentarios. Entonces el registro opera el testimonio y hace la inscripción correspondiente a favor de la persona que fue declarada heredero. Y es el caso también que al momento de llevar a cabo la operación, la inscripción registral, el mismo operador consigna que se hace con la prevención de que pueda aparecer alguien con igual o mejor derecho. Entonces, habiendo terminado ya la inscripción, hasta ese momento ya terminó todo el expediente notarial intestado y su obligación notarial. Y lo siguiente es remitirlo al Archivo General de Protocolo y con eso concluiría el proceso sucesorio intestado ante sus oficios. O sea, lo expliqué en una clase y un poco más, pero es un proceso que mínimo le va a tomar unos 8 meses, 9 meses. Pero es importante que lo manejen bien. Las dudas hasta el momento respecto a lo que expliqué. Dígame, Emanuel, cuénteme. Silic, fíjese que me surge una duda con respecto a la exoneración por el presidente. Em, ¿Esto en la práctica, Lic, esta exoneración sí se otorga comúnmente o es difícil que a pesar de solicitarlo, pues proceda? Mire, yo siempre he visto que los que sí acceden a exonerar. La cuestión es que van a ver el porcentaje. Lo que sí es raro es que lo exoneren totalmente. Si no estoy mal, actual presidente exoneraba el 85%, o se exonera, mejor dicho, ahí está, el 85 o el 75% de la multa. Ahora el recargo generalmente exoneran la totalidad, porque los recargos, como es el 1% del impuesto, al final no es tanto. Entonces ahí sí pueden, sí se atreven a exonerarlo. Pero las multas sobre un porcentaje. Pero sí lo hace. Gracias, Lic. Para servirle. Compañero Álvaro, dígame. Sí, una duda del proceso en general. Yo creo que es algo muy común aquí en Guatemala. Eh, ¿Qué sucedería si, digamos, uno de los herederos falleció en el extranjero, digamos, en Estados Unidos, ya que esto sucede, y tuvo hijos allá? Y otro de los herederos, pues se encuentra en el extranjero, en Estados Unidos, y no dejó mandatario aquí en el país. ¿Cómo se podría proceder en esos casos? En el segundo caso, que es el más sencillo de los dos, pues tendría que enviar un mandato, si se logra localizar un mandato. Si no, declararlo ausente, pero ahí eh, lo mejor sería localizarlo y que envíe un mandato para que pueda él actuar mediante mandatario en todo el expediente de procesos, todo el expediente sucesorio, disculpe. Ahora el primer caso que me dice, tendríamos que ver en qué momento falleció la persona, si falleció antes del causante o falleció después.
Porque si falleció después del causante, tendría derecho a heredar el fallecido. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es inscribir la defunción aquí en Guatemala. Entra la defunción con pases de ley, se protocoliza, se va al RENAP, se inscribe. Y en PGN, pues usted va a tener que acompañar el certificado de función de la persona fallecida y va a tener que declarar como heredero a ese hijo fallecido porque lo sobrevivió al causante. Ahora, si falleció antes que el causante, los que tendrían derecho a heredar serían los hijos de él. Entonces, tendríamos también que inscribir la defunción y en ese caso, si los hijos no están inscritos aquí, se tendría que inscribir también aquí. Y si no vienen aquí personalmente, mediante mandato. Entonces, el proceso pues ya se complicaría un poco, pero sí tiene las salidas. Esas serían las salidas legales que tendrían que hacer Ah, sí. Muchísimas gracias por la explicación. para servirle. ¿Alguien más? Alguien levantó la mano, pero no visualizo el nombre. Solo me aparecen 3 puntos suspensivos. Ay, perdón, Lick. Cuénteme. Anthony les saluda. Mire, yo tengo la duda. Prácticamente estos 6 meses que se mencionan en este artículo para poder hacer todo este trámite del pago del, del impuesto correspondiente, no es que sea importante, porque al final siempre va a ir sumando la multa, ¿verdad? Bueno, si lo hacen, lo que pasa es que dice llevar a cabo iniciar la liquidación dentro de los 6 meses. Entonces, si usted inicia la liquidación, es decir, que ya el expediente pasó, ya se hizo el acta de requerimiento, los avisos, los informes, ya fue a PGN, ya inyectó el auto declaratorio y después lo envió a la sección de herencias, legados y donaciones dentro de los 6 meses, va a iniciar la sección, la liquidación. Si lo inicia dentro de esos 6 meses, no le van a poder imponer multa ni ningún recargo, solo el impuesto afecto, únicamente. Ok, y presentando la copia que usted mencionaba de la solicitud que se hace a la Secretaría de la Presidencia, si se terminan estos 6 meses, esta copia es un respaldo para mí para que no empiece a correr esos recargos, ¿verdad? Ya No. si en la resolución se dice que sí tengo que pagarlos, hacen caso omiso a esto. Es que los 6 meses, creo que lo está entendiendo al revés el proceso, el plazo mal. Los primeros 6 meses que le dan es para que usted lleve a cabo todo el proceso sucesorio y presente la liquidación. Cuando a usted le notifican el pago, le dan 10 días para pagar. Esos 10 días son los que usted interrumpe con la presentación de la solicitud hecha al presidente. No sé si me expliqué bien. Sí, que ahorita ya le comprendí que eso lo aplica para los 10 días de pago. Sí, los 10 días de pago, sí. Ah, ok, gracias, Lick. Porque si usted no paga en 10 días, le van a poner otra multa, pero sobre la totalidad de los bienes. Es decir, si a usted le notifican que tiene que pagar 2.000 de impuestos, 2.000 de multa y 1.000 de recargos, serían 5.000. Y si no pagan los 10 días, le van a poner otras 100% de multa, es decir, 10.000 y más recargos. Entonces se va haciendo más grande. Entonces, para evitar esto es que se presenta la solicitud a la presidencia o si tiene el dinero directamente paga el impuesto a la multa y los recargos. Si no es muy alto el impuesto. Gracias, Lick. Sí, es lo que yo le decía, lo que dice el compañero Sergio, que es imposible que entre los 6 meses, bueno, casi imposible, se pueda llegar a la liquidación. Es decir, usted en 5 meses tendría que llevar a cabo todo el procedimiento intestado, todo el proceso intestado. Desde que se murió la persona, tendría que dar en 5 meses, hacer todo el procedimiento intestado y sabe que es muy complicado porque primero tiene que hacer los avalúos, que los avalúos tardan un montón, si son de bienes inmuebles. Tiene que ir a PGN por lo menos un mes ahí, si todo está bien. Entonces, llevar a cabo todo el proceso en 6 meses desde que falleció el causante es casi imposible, atendiendo a la burocracia que existe en Guatemala. La compañera que levantó la mano, por favor.
Buenos días, licenciado. Sí, soy Induara. Em, Solo un comentario, ¿verdad? Que me llamó la atención ahorita, tal vez parecerá tonto, pero es que cuando falleció mi abuelito, yo era la que le contaba el sábado pasado lo de mi abuelito, lo del intestado. La esposa de mi abuelito decía que nomás se había muerto mi abuelito, tenía como una semana y ya habían empezado ellos con el trámite del intestado. Y ella hizo el comentario, ¿verdad? De que ni bien se había muerto y que ya andaban detrás de los huesos de mi abuelito, ¿va? Pero es precisamente por eso, ¿verdad? Por el tiempo que dan, que son 6 meses. Entonces ellos ya estaban informados, me imagino, o sea, mi mamá y sus hermanos. Por eso era que lo estaban iniciando ya, ¿verdad? Sí, y como también no todos viven el duelo de la misma manera, ¿verdad? Cada Sí, quien lo vive a de su hecho, manera. la esposa de mi abuelito presentó una escritura pública falsa, supuestamente era escritura pública verdadera, con una firma de mi abuelito, donde a través de esa escritura pusieron la casa donde ellas vivían con él, ¿verdad? La pusieron a nombre de la hija de mi abuelito. Y cuando se revisó la carta, porque la hija de mi abuelito quería entrar a lo del intestado, vieron que era falsa, ¿verdad? Entonces se le dijo que desistiera de meterse al intestado, porque si no, ellos iban a poner una denuncia al Ministerio Público, ¿verdad? Porque la Por la casa falsedad. ya estaba a nombre de ella. Ajá. Sí, mira, eso es lo que hacen, eso es lo que hacen muchos en la práctica. Hay notarios que se prestan para esas cochinadas, la verdad. Y la verdad es que es una cochinada eso, disculpen, pero eh, que firme una persona ya a veces en estado en sus últimos minutos de vida, les colocan la impresión dactilar. O sea, a mí Ah, me parece muy bajo por parte de los notarios que hagan eso. sí, definitivamente. Pues nada más era un comentario. Gracias, licenciada. Parece- Ahí está muy bien sus comentarios. Miren, eso es todo lo que estos casos prácticos y el intestado creo que da muchas dudas porque es un tema que generalmente lo viven, lo viven, tal vez ustedes ni siquiera tenían pensado en estudiar derecho o todavía no habían visto eso, pero ya tenían algún conocimiento que existía este proceso, es el proceso en notariado posiblemente que más se ve en jurisdicción voluntaria, acompañado del cambio de nombre posiblemente. Pero este es muy común y del que todos en algún momento tenemos más de alguna experiencia propia. Entonces, como les decía, como decía el compañero de comentario, creo que es el apellido Girón, es muy complicado que dentro de esos 6 meses de que fallezca la persona se pueda terminar, se pueda llevar a cabo ese autodeclaratorio, que sería el paso previo para enviarlo a finanzas. Entonces, es, es bien difícil, sobre todo por la burocracia. Una avalúa a veces 4 meses, el inventario que tener el avalúo, PGN un mes mínimo. Entonces, creo que ese plazo debería ser un poquito modificado porque no es congruente con la realidad propia del aparato estatal. Porque ahí habla de plazos que tiene que llevar a cabo la liquidación en tanto tiempo, la PGN tendría que emitir opinión dentro de los 3 días, entonces no se cumple. Pero ellos, la administración sí puede eh, incumplir esos plazos, pero el administrado, no, el ciudadano no puede incumplir plazos, porque si cumple, ahí va la multa, ahí va el recargo. Entonces, esa es la puntualización que varía en este caso. Y esto es lo que vimos de la multa. Bueno, habiendo visto el sucesorio intestado, vamos a pasar ya con el testamentario. En las Li- multas, cuenten. Disculpe la interrupción. El plazo que usted estaba mencionando, no escuché el fundamento legal ¿De los 6 meses o los 10 días? de los 6 meses. Es el artículo 37 de la ley sobre el impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Muchas gracias. Levantaron la mano. Solo quería que pasara nuevamente la diapositiva anterior, es que no vi perdón. ¿Esta o esta? La que va después de esa. Esta, Sí, sí, sí. caso de multa.
Entonces, como les decía, es importante que ustedes sepan, más que todo para el ejercicio profesional, el tema de pedir la exoneración de las multas y de los recargos. Es un tema que yo creo que no se enseña a veces en las aulas, pero créanme que eh, no tiene ningún sentido enseñar una institución jurídica si no se le va a dar aplicabilidad en el ejercicio profesional. Y tenemos el sucesorio testamentario extrajudicial. El Licenciado, proceso, ¿sí? y si el causante ya hizo una donación antes de, bueno, de morir, en ese caso, si hubieran otros hijos, que ahí sí ya no pueden hacer nada. ¿O qué? Una donación entre vivos o, Ajá. mire, si hicieron una Luego ya no donación, pueden iniciar un proceso como de intestado. no, si la donación fue bien hecha, si no se hizo, si no es Sí, como dicen, revivieron al muerto, ¿verdad? Que hacen algunos, sí, sí. no podrían llevar a cabo un intestado si no hay bienes, Ah, ya. porque eso es, Porque ya lo hizo antes, ¿verdad? él Ya en estando. vida dispuso de Ajá. sus bienes, que a veces es lo que hacen algunos, para Oh, evitarle eso sí, a sus me surgió familiares. esa duda porque de eso hice mi acta de requerimiento, entonces me surgió esa duda. Gracias, licenciado. Para servirle. Ahora el comentario que me hace la compañera me imagino que una vez ingresado al trámite ya no corre mire, en los 6 meses tienen que cumplirse, tienen que ser antes de los 6 meses de iniciarse la liquidación. Entonces, al momento que usted presenta el proceso en finanzas para que se lleve a cabo la liquidación, el plazo ya no corre los 6 meses. Por supuesto, si lo presentó dentro de los 6 meses. Ahora, los recargos, multas, el recargo va a ser respecto de los meses que pasaron antes de que usted me ingresó el expediente a finanzas. Cuando ingresa a finanzas ya no pueden seguir corriendo los recargos, porque ahí están practicando la liquidación. Entonces vamos al sucesorio testamentario extrajudicial. Eh, Creo que, bueno, sí estoy seguro que les mandé la minuta, pero solo el acta de erradicación de un testamentario. No vamos a ver como tal otra vez el procedimiento. ¿Por qué? Porque en realidad el procedimiento es el mismo, salvo un paso y salvo algunas cuestiones en redacción, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, por eso no vamos a ver otra vez el expediente, porque va a ser el mismo expediente. Entonces, vamos con el proceso sucesorio testamentario extrajudicial. ¿Qué es un testamento? Es la declaración unilateral de la última voluntad personalísima, revocable, formal y solemne, mediante la cual una persona ordena a sucesión mortis causa, es decir, dispone de sus bienes después de su muerte. Es una definición del doctor Vladimir Aguilar, el testamentario. Por supuesto, el testamento tiene que tener ciertas condiciones. Primero, que haya sido instituido un heredero ahí, y segundo, que existan los bienes también, porque puede ser que dejó 3 casas, pero el causante las vendió en vida. Entonces, el testamento, aunque existe, aunque hay bienes, ya no tendría ningún sentido realizarlo, porque ya no hay bienes de la mortual. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante otorgar testamento y para qué se otorga normalmente? Es una disposición de los bienes por causa de muerte, Andrés, pero normalmente pregúntale se a tu realiza abuelita si ya pasó el lado. el micrófono, por favor. Entonces se dispone de los bienes, pero lo más importante es a quienes se instituye como herederos. Ese es el tema importante del testamentario. Que usted en intestado lo que dicta el orden va a ser la ley. En el caso del testamento,
es usted propietario de los bienes, quien dispone que para después de que fallezca, tales bienes van a pasar a X personas. Y también se utiliza para desheredar expresamente a algunos herederos. Puede ser, tenga 4 hijos, 3 hijos se han portado excelente con usted, pero uno no. Entonces considera llevar a cabo el testamento para que ese hijo, en el caso de un intestado, no tenga el derecho de sucederlo. Entonces, ¿qué hace? Otorga testamento en el cual dispone que estos bienes van a ser trasladados a estos 3 hijos y deshereda expresamente a este hijo en concreto. Entonces, muchas veces para lo que se utiliza el testamento es más que todo para desheredar. Para hacer constar, bueno, declarar expresamente que va a desheredar a esta persona. Pero ojo también, si el señor o la señora tenía 4 hijos, y solo dispone que 3 hijos son los herederos, el que no fue desheredado expresamente tampoco tendría derecho a alguna parte de la herencia porque él en realidad fue olvidado. La señora o señor sabía la existencia de él, pero no lo quiso heredar. Entonces ahí también aplica, sin que se desherede expresamente, que éste no tenga derecho a ninguna herencia, porque se le olvidó. No se le olvidó, sino que voluntariamente pues lo desheredó. Ustedes tendrán que hacer también en su protocolo una escritura de testamento. Recuérdense que esta lleva hora, esta lleva 2 testigos instrumentales. Así que ojo con esto, es el único instrumento público que va dentro del protocolo que lleva hora. Este es el único que va ahora que va dentro del protocolo. ¿Quién levantó la mano? Es que ya me aparecen varios que levantaron la mano. La persona que levantó la mano, por Buen día, favor, Liz. Soy Betsabe González. cuénteme, Xavi. Fíjese que tengo duda con respecto a esto del testamento. En caso de que, póngale, el papá hereda a los hijos en vida, en vida. Entonces, pero resulta que uno de los hijos eh, enferma y considera que va a morir, hace testamento. Tiene validez ese testamento, aunque el papá esté vivo, porque yo vi un caso de esos y he visto testamento y según el papá, a él, al morir él, le iba a regresar la propiedad. Y que si resulta que cuando él se dio cuenta, él había dejado testamento para una hermana de él mismo, o sea, otra hija del Señor. Eso tiene validez. El testamento. Mire, si la persona fallece después del testador, me imagino que el hijo falleció después del papá. No, el hijo falleció primero, el papá estaba vivo. Falleció primero. Sí, pero lo que pasa es que ahí aplicaría el derecho de representación. Los hijos de, del hijo que falleció, no sé si tenía ahí. Fíjese que sí tenía hijos, por eso yo tengo mi duda, porque todo se hizo para mí incorrecto. El abogado tal vez se prestó, pero realmente los hijos fueron desheredados y el papá fue desheredado, por decirlo así, porque el papá todavía estaba vivo. A una hermana de él le quedó la propiedad por medio de testamento. Ah, no, ya la entendí, ya la entendí, ya la entendí. El papá le donó a los hijos en vida. Sí. Sí, pero eso es una donación entre vivos. Ya la propiedad ya se transmitió. Eso Sí. no lo había comprendido. Entonces, y el hijo ya aparecía como propietario en el registro de la propiedad, porque le Pues habían hecho parece, la donación. sí pareciera que sí, porque ¿para qué han hecho eso? Sí, entonces si él dejó testamento, sí, y dejó instituida a una persona, no hay ningún problema que esa persona herede
ahí no habría ningún problema. O sea que Porque él totalmente desheredó a los hijos. sí, él hizo eso, porque recuérdese que la donación entre vivos solo se puede revocar, pero hay un plazo de 1 año para revocarlo. Por ingratitud dice que se puede revocar esa donación entre vivos. Ah, si hubieran podido los hijos actuar, pero la verdad que no actuaron, solo me enteré de ese caso. No, Bien, la verdad es que ya no tendrían por qué actuar porque la propiedad ya era del hijo del señor. Desde el momento en que usted dona entre vivos, ajá. pasa eso, que la propiedad ya es de la otra persona. Entonces, como la propiedad de esa persona, él ya puede disponer de sus bienes como a él más le dé la gana, digamos. Como más le parezca. Sí, pues, o sea que ya ni el papá la puede reclamar. No, lo pudo haber revocado la donación, pero estando el hijo en vida y solo por una causal que se llama ingratitud. Ah, ya En un entiendo. juicio, ¿no? O sea, tuvo que haber estado vivo el hijo, vivo el papá demandar al hijo para revocar la donación entre vivos. Ah, Por eso es que muchos padres no les gusta llevar a cabo donaciones entre vivos porque vienen los hijos, les reciben la donación y sacan a los papás a la calle porque es propiedad de ellos. sí, pues, Inclusive a veces con usufructo a favor de los padres hacen eso de sacarlos a la calle. Entonces tenemos que tener la diferencia de que cuando se hace en vida, la propiedad pasa a la otra persona y la otra persona ya puede disponer de sus bienes como considere. muy bien. Gracias, licenciada, por su aclaración. Para servirle. El compañero que levantó la mano es que creo que hay varios que levantaron la mano y la dejaron levantar, entonces ya no veo quién es. Licenciado, disculpe la interrupción y aprovechando, yo tengo una consulta, de hecho es un caso real, la verdad, y aprovechando ahí el espacio, eh, póngale, bueno, el caso es personal literalmente, ¿verdad? Mi abuelo ¿Sí? tiene una casa ubicada en una zona de la capital, entonces él hizo una donación entre vivos para mi papá. Mi papá vive en México, entonces, pues mi papá, pues él tiene su familia y hay todo. Hace unos meses, mi abuelo me dijo de que la casa que está ahí no se la va, o sea, él hizo una donación entre vivos dejándosela a mi papá, pero ahora ya no se la quiere dejar por el hecho de que él está allá, ¿verdad? Entonces tiene su familia, entonces me dijo, ¿para qué se la va a dejar a él? Entonces él me hizo a mí una carta donde me dejaba a mí como heredero único y donde él ponía ahí en esa carta donde él les desistía de la donación entre vivos que había hecho para mi papá, ¿verdad? Porque pues ¿Sí? él vivía en México, entonces pues no se la quería entregar por X y razones. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿verdad, licenciado? Mi papá pues ya sabe, yo sigo bien abierto en este tema y creo que es algo real. Yo le comenté la situación, entonces él no quiso, en su momento él no quiso firmar como el desistimiento de esa donación entre ellos por ingratitud, por unas situaciones ahí que yo no muy entendí, pero la pregunta es la siguiente, licenciado. Al final de cuentas, este documento que mi abuelo me entregó a mí, donde él dice de que él desiste de la donación y que me deja a mí como heredero único, ¿tiene validez o no tiene validez? Porque para mí en realidad no tiene ninguna validez por el hecho de que pues no tiene ni siquiera timbres, solo tiene su firma y está redactado a computadora, ¿verdad? Entonces, nada más, esa era mi inquietud, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias y disculpe la interrupción. No se preocupen. En el caso de la donación habría que ver si ya aceptó la donación, porque dice que está en México. Me imagino que cuando se otorgó el contrato estaba aquí en Guatemala. Eso habría que ver si él Sí, yo creo aceptó. que estaba aquí, yo creo que no, licenciado, a él le mandaron todo para que como que lo firmara allá o algo así, por lo que yo tuve entendido, pero no, Pero sí es una nada más. escritura pública. Sí, parece que sí hay una escritura pública. Sí, porque Y hay el una bien, donación, obviamente. y el bien tiene finca folio libre. Sí, licenciado, si no estoy mal, sí, porque en la carta que me puso, sí puso como la dirección del lugar. Lo que sí no está es como el folio, ¿verdad? Pero sí está como en la colonia, está la dirección y está todo el hecho, ¿verdad? O sea, literalmente ahí. Sí, yo le digo porque hay propiedades todavía en Guatemala que no están registradas, inclusive en la ciudad. Ahora bien, respondiendo a la segunda pregunta, el documento en realidad no tendría ninguna validez, porque hace las veces de una revocatoria y hace las veces de un testamento, entonces no cumple con ningún requisito de ambos instrumentos.
Entonces, Pues, o sea que aquí literalmente mi papá tendría que firmar en sí lo de la cuestión esta de la ingratitud, ¿no? Que sería en dado caso, ¿verdad? Para que sí eh, entonces pueda como pasarme a mí ese bien, me imagino, o algo así, ¿no? disponer, porque en realidad cuando se firmó el contrato, desde ese momento se perfeccionó. Lo que falta es la inscripción, pero el contrato en realidad ya está perfeccionado, que sería la Ah, ok, donación. ok, gracias, Pues, Lick, muy amable. su padre en algún momento podría inscribir la propiedad, digamos. Sí, pues, o sea, ahí prácticamente es él ya el que tiene que disponer realmente hacer todo el trámite, ¿no? Para que se pueda dar, ¿verdad? Sí, o firmar una rescisión voluntariamente. Podrían rescindir el contrato, eso sí, todavía podría, si están de acuerdo los dos. Sí, pues, obviamente. Ah, ok, licenciado, gracias, muy amable. Muchas gracias por la explicación. Ahí está, para servir. Entonces vamos a ir con las diferencias y similitudes con el trámite intestado. Como les decía, aquí tiene que existir un testamento, es lo primero. Y la similitud es que es el procedimiento casi es el mismo, salvo un paso extra. Y debe existir, al igual que el intestado, consentimiento unánime de los requirentes. ¿Y cuál es el paso extra que tiene que existir en un testamentario? Es que previo a radicarse sucesorio, debe inscribirse el testamento, el registro de la propiedad en el libro de testamentos del registro de la propiedad. Entonces, antes de radicarlo, usted tendría que eh, inscribir el testimonio. Primero, solicitarle al notario que faccionó el testamento, que autorizó el testamento, mejor dicho, solicitarle un testimonio para inscribirlo en el registro. Y después ese testimonio debidamente razonado por el registro de la propiedad, pues ya forma parte del proceso. Es decir, este va a ser un folio más que usted tiene que llevar a cabo. Entonces, el primer acto, el primer momento, el primer paso en este caso sería la inscripción del testimonio del testamento. El segundo paso sería ya el acta de radicación del proceso sucesorio testamentario. Además de que le entregue algunos documentos como el certificado de nacimiento, de función. Aquí también le van a tener que entregar el certificado, el testimonio razonado por el registro de la inscripción del testamento. Posteriormente se tiene que dar el informe al registro de procesos sucesorios, pero en este caso el informe va a ser igual que el otro, únicamente que lo que se está radicando es el proceso sucesorio testamentario, ya no va a decir intestado, sino testamentario. Se solicitan igual informes a los registros sobre si otorgó testamento, ahí le va a hacer constar en el primero que otorgó un testamento, es el que usted está llevando. Entonces ahí no hay problema. Posteriormente lleva a cabo la publicación del edicto y aquí se convoca a los herederos instituidos en el testamento y también personas con interés. Se publica el edicto 3 veces en un plazo de 15 días y del día y hora fijados se lleva a cabo la junta de herederos, la misma junta de herederos, en el cual van a aceptar o renunciar, pero a la herencia que ellos tienen derecho instituidos en el testamento. Entonces, la diferencia con una junta de herederos intestada con la testamentaria es que aquí se tiene que dar lectura al testamento y ellos aceptan o renuncian a lo que se les otorgó mediante el testamento. Y él pues va a llevar a cabo el inventario, pero este inventario es conforme a los bienes que están dentro del testamento. Entonces, eso hay que ver. Entonces, hay que ver si existen todavía los bienes. Y si no existen los bienes, tiene que hacerse constar en el inventario que por qué no se consigna tal bien, o en acta notarial aparte hacer constar de por qué en el inventario no va ese bien, porque ya no existe, ya está a nombre de otra persona. Entonces, el inventario, a diferencia del intestado, aquí se hará sobre los bienes que están estipulados en el testamento. Esa es otra diferencia con el intestado.
se lleva a cabo el expediente, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y la PGN va a emitir opinión eh, favorable, procedente o improcedente, pero de acuerdo al testamento también. Aquí PGN también puede impugnar cláusulas del testamento o estar de acuerdo en la redacción del testamento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento va a ser el mismo, los mismos pasos, salvo el primer paso, que es escribir el testamento, que en los edictos se va a hacer constar que es un proceso sucesorio testamentario, que el inventario se realiza de acuerdo a los bienes que están en el testamento, que la PGN va a analizar también el testamento, y la resolución final, usted va a declarar primero procedente el proceso sucesorio testamentario extrajudicial, pero también va a declarar como herederos testamentarios a los instituidos. El intestado se los declarará como herederos eh, intestados o ab intestato. Aquí, como herederos testamentarios. Si bien aquí no es necesario que usted coloque cuál es la calidad de los herederos, es mejor que usted coloque si son hijos, si son padres, para el tema de impuestos. Esto es importante. Y aquí en testamento no existe la figura de terceros como igual o mejor derecho. ¿Por qué no existe? Porque el testador ya dispuso de sus bienes. Entonces ya no habría otra persona que pudiera venir a reclamar que tiene igual o mejor derecho que los instituidos en el testamento. Y tiene algunas, eh, como no todo es 100% o totalmente, mejor dicho, sin ninguna limitación, tiene algunas limitaciones, como pueden ser los derechos de alimentos, si la cónyuge o el cónyuge tiene derecho a gananciales. Estas son limitantes que vienen dentro del testamento, ojo con eso. Entonces, no todo tiene límites dentro del propio procedimiento. En el caso de que haya instituido como heredero a alguien extraño y a él le dejó el 100% de los bienes, pero existe un cónyuge que tiene derecho a gananciales, él puede solicitar sus gananciales en el proceso sucesorio testamentario. Si hay una persona que tenga derecho a alimentos menores de edad, ellos también tienen derechos a que se les otorgue un porcentaje por los alimentos. Eso hay que tomar en cuenta. Si hubieran hijos que fueron nacidos después de la muerte del causante o después de que se otorgó testamento, también tienen derecho a un porcentaje. Entonces, hay limitantes también para disponer de los bienes por última voluntad. El tema de la asistencia va a ser proceso testamentario. Proceso testamentario, por favor. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo el tema? Proceso testamentario. Gracias. Entonces, solo vamos a dejar este pequeño ejercicio en clase. En el tiempo creo que pensé que iba a terminar más pronto, pero creo que es un tema muy interesante, entonces a veces cuesta un poco. Pero entonces, de este momento tienen 10 minutos para repasar el proceso sucesorio intestado extrajudicial y lo explicado en clase. Pasados los 10 minutos, preguntaré al azar sobre el trámite en general y lo explicado en clase. Y a la persona que pregunte deberá encender su micrófono y responder en forma concreta. Entonces, desde este momento tienen 10 minutos para repasar su proceso, el sucesorio. Sí. Para los que se lo saben, pues, ¿para qué van a repasar? Y pasados esos 10 minutos voy a hacer unas preguntas.
va a ser al azar. Eh, Voy a mencionar el carnet y la persona que mencione, pues le voy a hacer una pregunta y me la tiene que contestar, por favor. En estos 10 minutos, si alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso testamentario, algo que no les quede claro, si se dan cuenta son los mismos pasos, solo con algunas variables. Entonces, eh, en el acta de requerimiento que les dejé, pues ahí está, se explica muy bien cuáles son esas variables. Y vamos a empezar a ver a quién le voy a preguntar. Voy a preguntar por carnet porque los nombres, el listado que me mandaron, pues están los nombres todos mal escritos. Licenciado, perdone la interrupción. Solo creo que el link de la asistencia no lo he mandado, ¿verdad? Está en WhatsApp Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Perdón. y el tema es proceso testamentario, por favor. No. Si alguien puede compartir el link de asistencia por acá, yo sí no puedo, entonces se los agradecería por el chat del... Muchas gracias. Entonces tienen 10 minutos, bueno, ya va menos, ¿no? Para que empiece a preguntar. Si igual si tienen alguna pregunta sobre el sucesorio, tenemos ahorita estos minutos para poder responderlas. Sobre el testamentario, mejor dicho. Licenciado, yo tengo una consulta. Para poder dejar testamento sobre los bienes, obviamente solo se puede al tener la mayoría de edad, ¿verdad? O sea, me Sí, refiero que las... Ajá. mayor de edad y que no esté declarado en estado de incapacidad. Sí, claro, que no tenga, que no sea interdicto. Ok, gracias, Sí. licenciado. Muy amable. Así sea, por ejemplo, aunque sea solo tengan una cama y la quieran dejar, se puede, ¿va? O sea, no hay problema con la cantidad de bienes, ¿verdad, Lick? No, que sean bienes registrables. Lo que importante es que sean bienes registrables para dejar testamento, porque si no es, hay personas que llevan a cabo testamentos y dejan instituidas hasta las cucharas, el menaje de la casa. Ah, Entonces, ok, entiendo. cuando dejan menajes de la casa en testamento es bien complicado porque a veces ya se perdieron, ¿verdad? Entonces PGN coloca previos de qué pasó con esto, qué pasó con esto, qué pasó con esto. Entonces lo mejor es dejar testamento con bienes que sean registrables para no complicarle tanto la vida a sus herederos. Entonces el tema es proceso testamentario. Y con una consulta, igual sería Sí, con el dinero, ¿verdad? Pero si fuera en efectivo o algo así, sí, con que no estoy, efectivo ujú, eh, o que no estoy en bancario. una cuenta, perdón. Cuando es bancario, si no es tanta la cantidad, no estoy bien seguro de la cantidad, pues hay beneficiarios de las cuentas bancarias. Con eso no hay problema. Ahora, si son cantidades muy altas, sí, el banco les va a solicitar este proceso. Pero si fuera efectivo, dinero en No, efectivo. porque no hay registro. Ok, gracias, licenciado. Pero si la cantidad es muy alta, lo mejor sería así documentarlo de alguna manera. Porque si no, cuando usted aparezca con que tienen efectivo 300,000, lo que va a pasar es que lavado de dinero. ¿La van a qué? Disculpe, licenciado, no lo escuché. Lo van a acusar por lavado de dinero. Ah, por lo ay, no. Entonces, con eso hay que tener cuidado. ¿Y Que no cuánto sea. es, ahorita que menciona eso, cuál es la cantidad máxima que uno puede tener en efectivo? La que menciona. En realidad no hay una cantidad máxima, pero lo que tendría que tener es
la constancia de dónde viene ese dinero. Pero si no son más de $10,000, no habría ningún problema Licenciado, disculpe, Gracias. con servirle. eh, Cuénteme. cuando se deposita el dinero, no es el banco el que solicita la procedencia del dinero. Y entiendo yo que una vez está depositado en el banco, ya no hay problema para mover esto, ¿o me equivoco? Si el banco le hace llenar aquel formulario de la IBE, que es, eh, si no es mucho, pues no hay problema. Ahora, si pasa de $10,000, sí le va a pedir alguna constancia de dónde viene ese dinero. Y si no hay alguna constancia, lo que hace es que la IBE da la alerta. Y eso pasa a la agencia de la Fiscalía de Lavado de Dinero. Pero si usted no va a mover grandes cantidades en el banco, pues no hay ningún problema. Ahora, si mueve grandes cantidades, ahí sí el banco cada vez le va a pedir algún documento que justifique alguna compraventa, algún mutuo, eso, ¿verdad? Porque Gracias, si Rick. no, Yo si le no, lo que, preguntaba porque yo muevo millones a diario. ajá, y no le piden nada. Mira, dejaron levantada la mano o levantaron la mano. Yo creo que la dejaron levantada. Entonces ya vamos a empezar con Buenos el... días, licenciado. Sí, yo levanté la mano. Es que conforme a lo que ustedes estaban diciendo del lavado de dinero, como yo trabajo igual en institución bancaria, sí, cada cierta cantidad igual se tiene que llenar un formulario IBE porque para tener un control, pues, con respecto a lo del lavado de dinero, ¿verdad? Eso es lo que manejo yo en mi caso por estas cantidades, pero cuando la gente no reporta, digámoslo así, o no quiere llenar el formulario, pues ya se tiene como esa alerta, ¿verdad? De que por qué no quiere o de qué procedencia es el dinero en la misma cantidad, ya sea, perdón, en la misma denominación, ya sea dólares o quetzales. Y miren, el banco también, cuando usted abre su cuenta bancaria y coloca al principio que sus ingresos son de X cantidad, y se le olvida modificar esa información, y con el tiempo empieza a prosperar su negocio y empieza a recibir mayores cantidades de las que usted en teoría recibe mensualmente. A veces los bancos también alertan a la IBE, entonces hay que tener cuidado con eso. Y posiblemente no vaya a pasar de la fiscalía de lavado de dinero, pero hay que ir a la fiscalía, entonces son inconvenientes, a veces quitan tiempo. Entonces, vamos a ver, creo que ya pasan los 10 minutos, así que voy a preguntar por Carmen, por favor. Eh, Marco Antonio Calderón Lázaro, no sé si está bien su apellido. Bueno, si no contestan el micrófono, coloco que no asistieron a la clase, me imagino. Marco Antonio Calderón Lázaro está en la clase. Bueno, no. El compañero Jairo Abdías, carrera 2019 01556. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Le voy a hacer una pregunta. Mire, aquí la verdad es que eh, responda. Si usted sabe, pues trate de esforzarse. Si no, pues me dice que no y no hay ningún problema. Entonces le voy a preguntar, ¿a qué registro se avisa de la erradicación del proceso sucesorio intestado? ¿Al registro de procesos sucesorios? Muy bien. Solo le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces y en qué lapso se publica el edicto eh, en el cual se convoca a los herederos? Serían durante 3 veces, Ujú. solamente que el tiempo serían de 8 a 15 días. El dato sí no lo tengo muy exacto, pero sí, creo 15 que por días. ahí. Sí, de 15 días. 15 Muy días. Ah, bien. muy bien. Excelente. Vamos también. La compañera Milagro Alvarado, 2019-04-268.
Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Dígame, ¿qué documentos usted solicitaría como notaria al principio de un proceso sucesorio intestado? Los documentos mínimos. Se solicitaría el acta de defunción del causante, la partida de nacimiento del causante, la partida de nacimiento del requiriente. También me solicitaría al registro de la propiedad sobre si existe algún proceso sucesorio que haya sido otorgado por el causante para poderlo tener como evidencia. Y obviamente, pues los documentos de identificación del requiriente. Muy bien, muy bien. Aunque eso de los informes, pues lo solicita ya radicado el proceso. Solo la acotación. Pero excelente, excelente. La compañera Norma Rocío, carnet 2003, 17720. Norma Rocío López. Buenos días, licenciado. Buenos días. Le voy a hacer esta pregunta relacionada con la anterior. ¿Para qué se piden los informes al primero y segundo registro? ¿O por qué lo solicita? Para, para confirmar que la propiedad esté en orden, ¿verdad? Que realmente el propietario sea el causante. No, tiene que solicitar informes para ver si la persona otorgó testamento o donación por causa de muerte. Para eso solicitan los informes, para comprobar eso si la persona otorgó testamento o donación por causa de muerte. Gracias, licenciado. Esa es la respuesta. Eh, el compañero Byron Leonel Obando, 2001, carnet 2001. Licenciado, buenos días. Buenos días. Un saludo. Ahorita le voy a preguntar. ¿Qué es lo que se hace constar en el acta de inventario? En el acta de inventario se hace constar los bienes que están en disposición o para la herencia, licenciado. El activo y el pasivo. Exactamente. El activo y el pasivo. Muy bien, excelente. La compañera Carla Michelle, carnet 2011. No creo que no está. El compañero Armando López, carnet 2014. No, no asistió tampoco. La compañera Ruth Sofía, 2020-04-538. Por favor, está presente. Bueno, parece que tampoco asistió a la clase. Compañero Abner Hernández, 2020-06-759. Abner Eliezer Baten Hernández. Bueno, ya vieron que no estoy preguntando nada del otro mundo. La compañera Yesenia Zapeta, 2020-10-739. ¿Está presente? Tampoco. Brandon Andrés, carnet 2020-11-024.
No, tampoco. La compañera Lara Ovalle Contreras, carnet 2001. No está presente tampoco. Oscar Higinio Mejía, carnet 1999. Feliz, buen día. Buen día, buen día. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin de la Junta de Herederos? Por lo que yo entendí, Lick, es pues que todos estén de acuerdo y llegar a ratificar en el documento lo que se vaya a establecer en relación a lo que vaya. El compañero Oscar Higinio, no sé si escuchó la pregunta. Sí, Lick, no sé si me escucha. Ahorita sí, ahorita sí. Ah, sí. ¿Cuál es? Bueno, pues lo que yo entiendo, Lick, es que en esta junta conciliatoria, pues, lo primero que todos deben de estar de acuerdo con lo que se va a disponer de lo que se va a distribuir. Ujú. La Junta de Herederos. Sí, Lick. Lo simple de la Junta de Herederos es que acepten o renuncien a la herencia. En palabras cortas, es aceptar o renunciar a la herencia. Ah, muy bien, Lick. Ahí estamos. Entonces voy a continuar preguntando. Pero Ya vi. renuncian a tiene que estar por medio de una escritura pública, ¿verdad? Se puede hacer en la misma junta, en el acta de la junta o en la escritura pública. Ahí está la compañera Lara, vi que no pusiera su micrófono, no tenga pena. La compañera Lisa Castañeda, 2018-050-64. Licenciado, no se le escuchó el nombre. Disculpen, la compañera Lisa Castañeda, 2018-050-64. Aquí estoy, doctor. Buenas tardes, mucho gusto. Buenos días, perdón. Buenos días, va la siguiente pregunta. Ay, doctor, disculpe, es que fíjese que no le escucho nada. No he Se le va preguntado el todavía. audio, Lick. No he preguntado todavía, no se preocupe. En una primera resolución, ya que redactó una primera resolución, imagino, ¿qué dos temas resolvería en una primera resolución? En este caso, doctor, en la primera resolución resolvería que se tienen a la vista los documentos de identificación de las personas que están requiriendo el procedimiento. Y en segundo lugar, que se tiene también comprobado la afiliación entre la persona que ha fallecido y la persona que está reclamando dicho derecho. En la primera resolución. Sí, así es. Primero lleva a cabo el acta de requerimiento y la primera resolución, pues lo que resuelve es que se tiene por presentado los documentos, se admite para su trámite, que se publiquen los edictos, que se lleve a cabo, se dé el aviso, cuestiones así. Yo les explicaba que eran los pasos a seguir. Pero está bien la respuesta. Gracias, doctor. La compañera Induara levantó la mano o la sigue manteniendo desde que preguntó. Levantaba la mano. No, Lick se me levantó. Vamos. El compañero Gabriel Alfredo Porras Morales está, 2020-029-33. El compañero Henry Estuardo Mendoza, 2020-030-95.
Tampoco. Y es importante que si están y Sí, tienen miedo, Lick, sí estoy, lo siento. ¿quién de los dos, Henry o Gabriel? Henry Mendoza. Henry Mendoza. Entonces, le voy a preguntar esto. En un proceso, en un caso, existe el hijo de causante, la esposa del causante y la mamá del causante. ¿Quiénes tendrían derecho a heredar? El hijo y la mamá. El hijo y La mamá. O sea, la esposa del causante. sí, excelente, Ajá. la esposa del causante. El hijo y la Ujú. esposa del causante. Exactamente. Y si no existiera el hijo, Eh, solamente, bueno, sería la esposa del causante, pero si no estuviera en el régimen de gananciales, si no estoy mal. Creo que es si de no tuviera gananciales. derecho, si no tuviera derecho ganancial, la esposa y la mamá del causante. Yo pensé que solo la mamá del causante. Solo No, pensé si que no, solo la mamá. no, si no hay hijos, la mamá y la O, esposa del causante. y la esposa. Y la esposa. Ok. Bueno. Ok, ya me Parece quedó claro. Gracias, excelente. Lick. El compañero David Emanuel Batz, 2020, 113-13. No está presente David Emanuel Batz, 2020, 113-13. O 11.313. Parece que no. El compañero Alexander Isaías Osorio García, 2020, 111-33. La persona que levantó la mano. Sí, solo me dio curiosidad, o me causó confusión la pregunta que le hizo al anterior compañero, o sea, que si está la mamá y está la esposa, no solo sería entonces la esposa, yo pensaba que sí, que No, ella porque. Ajá, cuente. pensaba que ella era la única por ser, digamos, estar en la primera línea para poder suceder. No, los que únicamente heredan ellos son los hijos. Si existen hijos y no existe esposa, únicamente van ellos. Pero si existe esposa y ascendientes que se llaman mamá y papá, ellos acompañan a la esposa a heredar. Ahí sí. Los únicos que pueden heredar solos son los hijos, si no existe esposa. Oh, entiendo, Lick, muchas gracias. ¿Y qué porcentaje se? Disculpe. Mire, como si son la esposa y los padres, ellos heredan en partes iguales. Muy bien, gracias. Los únicos que heredan por estirpe, que son, eh, hablamos de heredar por cabeza, que es por partes iguales, y por estirpe, que es el porcentaje de lo que le tocaría a alguien. Los únicos que heredan por porcentaje son los que heredan en representación de otra persona. Como en el caso de los hijos, de los nietos, en el caso de que el hijo haya fallecido. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces, voy a hacer la última pregunta. Vamos a ver. El compañero Raúl Jiménez Bracamonte, 2004, 11-465. Buenos días, licenciado. A ver, dígame, a ver si todavía le puedo ayudar en algo. Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es el primer paso en un proceso sucesorio intestado? Lo primero que tiene que hacer usted, ya redactando, por supuesto. Bueno, no sé lo correcto, Lick, pero sería un acta de requerimiento donde ponga ahí los nombres de las personas, el requiriente y el causante, y Sí, que sí, puedan presentar los documentos.
Sí, el primer paso, excelente, es el acta de requerimiento. Y aunado a esa pregunta, ¿qué 3 circunstancias tiene que hacer? Dígame 3 circunstancias de todas que usted haría constar en el acta de requerimiento. El parentesco de la persona del requiriente y también del causante. ¿Mm? Primero, Eh, Sería el parentesco, de ahí la fecha en que falleció el causante sí, excelente. y los Y- documentos, ¿verdad? De cuándo falleció y cuándo nació también. sí, excelente, sí, porque antes de fallecer tuvo que haber nacido. Sí, perdón, Ahí- no lo dije en ese orden. no se preocupe, pero excelente la respuesta. Entonces, por el tiempo, ya no vamos a preguntar más porque me toca la otra clase. Entonces, espero que tengan una buen fin de semana restante, porque ya estamos casi llegando al mediodía ya. Espero que hayamos Licenciado, aprendido algo hoy. disculpe, Cuénteme. licenciado, antes que se retire, fíjese que yo no estaba poniendo suficiente atención y me perdí un poco con eso que dijo usted en la anterior pregunta de los porcentajes cuando le toca a los nietos. ¿Sería usted útil de ampliarme un poquito? Mire, le voy a dar un ejemplo. Una persona fallece y tiene 4 hijos. Solo tiene 4 hijos, no tiene esposa. Tiene papás, pero los que tienen derecho de edad son los 4 hijos. Uno de estos hijos fallece después de que falleció el papá de ellos, el causante. Fallece antes del causante. Entonces, cuando se hace el intestado de esa persona, se hace constar que tuvo 4 hijos, 3 que siguen vivos y uno que falleció antes. Ese hijo que falleció antes tuvo 2 hijos también. Entonces, los primeros 3 hijos heredan por porcentajes iguales, por cabeza. Ahora, los hijos del hijo que falleció van a heredar por estirpe, es decir, van a heredar entre ellos la parte que le correspondería a su papá. No sé si me Pues, quedó claro. no, sí, licenciado, muy fino, muchas gracias, quedó claro. Ahí estamos, entonces los dejo.